Título 6. Régimen de infracciones y sanciones. Artículo 50, título 6. Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas. 50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal A, del artículo 5 de la presente ley, cuando incurran en las siguientes infracciones. A. Desistirse o retirar injustificadamente su oferta. B. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco. C. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. D. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, RNP, esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. E. Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita. F. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluido acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. G. No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral. H. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. I. Presentar información inexacta a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores, RNP, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, y a la Central de Compras Públicas, Perú Compras. En el caso de las entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores, RNP, o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. J. Presentar documentos falsos o alterados a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores, RNP, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, o a la Central de Compras Públicas, Perú Compras. K. Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, RNP, o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores, RNP. L. Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se hace la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, en el ejercicio de sus funciones. M. Formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. N. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y u observaciones. 50.2. Para los casos a que se refiere el literal A, del numeral 5.1 del artículo 5 de la presente ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales C, I, J, y K, del numeral precedente. 50.3. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores previsto en los literales A, B, H, y N, del numeral 50.1 del presente artículo. 50.4. Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: A. Multa.
Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar en favor del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSCE, un monto económico no menor del 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a una U.I.T., por la comisión de las infracciones establecidas en los literales A, B, D, E, K, L, M, y N. Si no se puede determinar el monto de la oferta económica o del contrato, se impone una multa entre 5 y 15 U.I.T. La resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a 3 meses ni mayor a 18 meses. El período de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. Esta sanción es también aplicable a las entidades cuando actúen como proveedores conforme a ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente artículo. B. Inhabilitación temporal. Consiste en la privación, por un período determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de 3 meses ni mayor de 36 meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales C, F, G, H, e I, y en caso de reincidencia en la infracción prevista en los literales M y N. En el caso de la infracción prevista en el literal J, esta inhabilitación es no menor de 36 meses ni mayor de 60 meses. C. Inhabilitación definitiva. Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos 4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de 36 meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal J, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme. La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme. 56. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias. En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 de la presente ley. Tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante. 57. Las infracciones establecidas en la presente ley para efectos de las sanciones prescriben a los 3 años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa, la sanción prescribe a los 7 años de cometida. 58. Cuando para la determinación de responsabilidad sea necesario contar, previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el período que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador. 59. Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores, RNP. La publicación de los sancionados incluye información de los socios o titulares y de los integrantes de los órganos de administración, así como el récord de sanciones de los últimos 4 años, de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento.
50.10 son criterios de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto: la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el reconocimiento de la infracción antes que sea detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la conducta correcta dentro del procedimiento sancionador, y la adopción e implementación, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. El tribunal debe motivar su decisión de graduar la sanción. La graduación de la sanción por debajo del mínimo prevista en el numeral anterior no procede en el caso de los literales C, D, J, L, y N, del numeral 50.1 del presente artículo. 50.12 En caso de reorganización societaria, el tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa en caso el tribunal determine su existencia. 50.13 Los profesionales sancionados por incurrir en la infracción establecida en el literal E, del numeral 50.1 del presente artículo, no pueden integrar el plantel de profesionales propuestos ni participar brindando servicios en un contrato con el Estado, mientras la sanción se encuentre pendiente de cumplimiento. En caso de advertirse el incumplimiento de esta disposición, la propuesta debe ser descalificada.